Hola, y bienvenidos al curso de Iniciación a la soldadura de circuitos impresos. Te deseo mucha suerte y vamos adelante. En esta oportunidad tú podrás estar aprendiendo acerca de las placas electrónicas. Es necesario conocer las placas que se encuentran en el mercado. Según su estructura, se encuentran por capas. Para circuito impresos hay de una capa, doble capa o multicapa, y por el tipo de laminado, como fibra de carbono, resina epoxi vidrio, etc. El circuito impreso es una placa especialmente diseñada para el montaje, conexión eléctrica y soporte mecánico de los componentes de un circuito electrónico. En su composición básica está formado por una capa de cobre montada sobre un sustrato aislante, Petinex o fibra de vidrio, sobre la cual se transfiere el diseño del circuito. En los últimos años, el tamaño de los componentes electrónicos se ha reducido en forma considerable, lo que implica menor separación entre pines para circuitos integrados de alta densidad. Considerar también las actuales frecuencias de operación de los dispositivos, es necesaria una exactitud minuciosa en el proceso de impresión de la placa, con la finalidad de garantizar tolerancias mínimas. Otra importancia de las placas es su versatilidad. Los distintos dispositivos tienen diferentes diseños, a fin de que funcionen. El material es fácil de personalizar en las especificaciones, y esto los hace versátiles y adaptables a cualquier tipo de industria donde se necesiten. Su desarrollo se debió, en gran parte, a la miniaturización que se ha ido imponiendo sobre todos los componentes electrónicos y que, en un determinado momento, obligó a abandonar el método de interconexión mediante hilos y cables debido a que ésta resultaba más voluminosa que los propios componentes. No todas las placas usan materiales rígidos. Algunas se diseñan para ser muy o ligeramente flexibles, en ellas se usa film de poliamida. Esta clase de PCB es difícil de crear, pero tiene muchas aplicaciones, son flexibles para ahorrar espacio. Los circuitos impresos dentro de las cámaras y audífonos son casi siempre circuitos flexibles, de tal forma que puedan doblarse en el limitado espacio disponible. En ciertas oportunidades, la parte flexible del circuito impreso se utiliza como cable o conexión móvil hacia otra tarjeta o dispositivo. Los circuitos impresos se realizan habitualmente utilizando una o las dos capas de laminado para obtener circuitos monocapa o circuitos dobles capa, respectivamente, y, en casos especiales, circuitos multicapas. El circuito multicapa únicamente se emplea en equipos que se requieran una altísima cantidad de componentes, por lo tanto, de interconexión en espacios muy reducidos, ya que, debido a su alto precio, no resulta conveniente aplicarlo en otros casos. Está conformado por cierto número de láminas de cobre con la imagen conductora adecuada, separadas por láminas muy finas de material base laminado que actúa como aislante. Para interconectar las diferentes capas es necesario que se metalice los agujeros donde se indique. Al final el exterior es muy parecido a una de doble capa, pero en el borde se aprecia un tipo sándwich producido por las múltiples capas. Considerar la cantidad de ancho que se debe utilizar para una determinada corriente, este es un punto importante, ya que el cálculo debe asegurar la vida útil del circuito y sus componentes. Para tener un ejemplo, en electrónica de baja potencia, la sección de la pista no es mayor a 1 milímetro, mientras que, en electrónica de alta potencia, la sección de la pista suele oscilar entre 5 y 10 milímetros. Un circuito impreso universal es un circuito impreso de uso general que sirve para ensamblar en él prototipos de circuitos o proyectos electrónicos sin requerir de la etapa de diseño y fabricación de un circuito impreso específico. Por esta razón, su estructura exterior es similar a la del protoboard o placa de pruebas. Los circuitos impresos universales tienen diferentes tamaños y configuraciones, pero, en general, poseen columnas con 3 o más perforaciones, separadas a una distancia de 0.1 pulgadas, 2.54 milímetros, lo que permite insertar circuitos integrados normales, transistores, resistencias, diodos, entre otros componentes. También tienen pistas de circuito impreso a lo largo de la tarjeta que sirven como buses o líneas para conectar los voltajes de alimentación. Consejo: si el circuito diseñado no tiene un número grande de componentes y no se trata de una aplicación de alta calidad, lo más rápido y sencillo es montarlo sobre placa universal. Una vez terminada la fabricación de la placa y antes de empezar a soldar los componentes hay que hacer los agujeros en el circuito impreso para introducir los terminales. Esta etapa no será necesaria si es un montaje con tecnología SMD. Para la mayoría de los componentes se utilizarán brocas de 0.6 milímetros a 1.25 milímetros de diámetro. Con una broca de 0.8 milímetros es suficiente para la mayoría de resistencias, condensadores, transistores, etc. Gracias por ver este video, con la confianza de que la información que ha servido de ayuda. Es tu responsabilidad seguir adelante, esfuérzate y conseguirás mejores resultados. Hasta una próxima oportunidad.